Hola a todos, un saludo, un abrazo, los saludo con gusto este día. Hoy vamos a ver en este video algo, como siempre, muy importante de la escritura. Y el día de hoy vamos a ver acerca de la fe verdadera. ¿Cuál es la fe verdadera? ¿Cuál es la fe? ¿Cuál es la fe real de la cual la escritura nos habla? ¿Acaso será solamente una fe de creer en lo que nos conviene? ¿Acaso será solamente una fe de esperar sobre las necesidades que tenemos? ¿O es una fe que va más allá de solamente esperar eh, los bienes o el beneficio para nuestras vidas? Vamos a ver con la ayuda de Dios y como siempre, bueno, vamos a tomar unos pasajes bíblicos. En este caso voy a tomar solo un capítulo y vamos a dar algunos contextos ahí de la escritura por el tiempo, pero yo le pido a Dios que sea de bendición para tu vida, para todos nosotros y te ayude también a conducirte en el camino y a entender esto que es muy importante. Vamos a ver aquí eh, este capítulo que es muy conocido por todos, Hebreos capítulo 11. Vamos a leerlo, dice así: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto, aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Mucho ojo a esto. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo una multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. Mucho ojo, por favor. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen pensado en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelan una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Amén. Por la fe, Abraham, cuando fue aprobado, ofreció a Isaac. Cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde, en sentido figurado, también le volvió a recibir. Por la fe bendijo Isaac a Jacob,
y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Amén. En esto que acabamos de leer, más adelante se dice, tenemos una nube de testigos. En esto que acabamos de ver, vemos una característica de la fe verdadera, la fe que profesa el cristianismo, la fe que profesa Dios. Esta fe, si te das cuenta, hay unos pasajes que nos dicen que ellos no sabían a dónde iban cuando se les dijo que vayan, que no sabría lo que vendía, no lo entendía porque nunca había pasado, que Abraham murió sin haber recibido la promesa aún. Entonces, esta fe es la fe que hablan muchas religiones, o se habla en muchos lugares donde es una fe donde solo estamos esperando un beneficio y esa fe debe de ser una fe firme y fuerte en que ese beneficio va a llegar y que yo debo de esperar ese beneficio y lo estoy esperando con fe y que mi negocio salga bien y que se resuelva este problema del dinero y que tengo fe en Dios y Dios lo va a hacer. ¿Será que esa es la fe? De alguna manera, ¿será que esa es la fe de la que estamos hablando aquí o la que estamos viendo aquí? ¿El testimonio de estas personas? ¿Será que esa es la fe que dice que de la cual se agrada a Dios? Dice que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Será esa la fe? ¿En la que solo estemos esperando algo propio? ¿En la que en el amor propio solo se está esperando un beneficio de parte de Dios? ¿Será esa fe egoísta de la cual está hablando la Escritura? Recordemos, una vez Pablo dijo, obras sin fe no sirven de nada. También en el libro de Santiago dice, una fe sin obras es muerta. Y no es que se contradigan, no, de ninguna manera. Simplemente que la fe te lleva a las obras. ¿Y qué estamos viendo aquí? Estamos viendo que la fe que da testimonio, la fe verdadera, es aquella en la cual nos lleva a la obediencia. Nos lleva a la obediencia, nos lleva a seguir al Señor, nos lleva a obedecerle y a conducirnos conforme a su palabra y conforme al mandamiento de Dios o lo que Él señala y muestra en nuestra vida o hacia donde nos dirige, lo hacemos. Aunque las circunstancias sean adversas, aunque no veamos nada, aunque pensemos que es muy difícil, aunque pensemos que es contrario a lo que nosotros estamos pensando, es contrario a la dirección que queremos tomar, pero esa fe nos lleva a hacer la voluntad de Dios, aunque veamos las adversidades, aunque veamos las cosas contrarias, nos lleva esa fe a hacer la voluntad de Dios. Esa es la fe verdadera. La fe verdadera te va a llevar a hacer la voluntad de Dios. Si tú, amigo o hermano, que te dices cristiano o que has malentendido quizá, has sido mal guiado, la fe no es solo tener la certeza de las promesas de Dios. Es bueno tener la certeza de las promesas de Dios, pero esa fe verdadera es aquella que te lleva a obedecerle, a seguirle, a seguir su consejo, no importando las circunstancias, no importando que sean contrarias. El Señor me dice que debe de ser así y lo hago y me esfuerzo y creo y esa fe me lleva a hacer su voluntad.
Esa fe me lleva a vivir en esa vida. Como el ejemplo que tenemos en este pasaje que acabamos de ver, en esa nube de testigos. Esa es la fe verdadera y esa es la fe que agrada a Dios. No es la fe que solo está esperando para sí, no es la fe egoísta, no es la fe del amor propio, solo esperando obtener un beneficio de Dios, sino esa fe te lleva a la obediencia. Esa es la fe verdadera. Yo espero que te haya ayudado. Dios te bendiga. Dios bendiga a todos. Pido a Dios que nos ayude para que esa fe sea en nuestras vidas, porque esa fe da testimonio de una fe verdadera en Cristo. Ese tipo de fe es la que da testimonio. Ese tipo de fe es la que confronta a las vidas. Ese tipo de fe es una fe salvadora. Y yo espero que este mensaje te haya servido para meditar, para que meditemos y Dios nos ayude, y que si tú no tienes aún esa fe y has malentendido y solamente estás pensando que la fe es esperar algo de Dios, yo te invito a que medites, que esa no es la fe que agrada a Dios y no es la fe que te va a llevar a la salvación. La fe verdadera es la obediencia, hacer la voluntad de Dios. A eso nos lleva. Dios les bendiga. Un fuerte abrazo a todos. Hasta luego.